Hola, amigos y estudiantes de la secundaria, bienvenidos a nuestras clases de química. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y nuevo, y también muy grande, un tema muy amplio de estudio, que se estudia en la secundaria y también se estudia en la universidad y también en estudios especializados superiores, chicos, amigos. Entonces vamos a introducirnos en este gran mundo de la química orgánica. Antes de iniciar, vamos a leer lo que ustedes tienen que saber, así como nuestro amigo Isaac Newton nos va a dar sus consejos. Muy bien, la química orgánica actualmente se conoce como química del carbono. Recuerden que la C es el símbolo del carbono dentro de la tabla periódica y en los elementos de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, es aquella parte de la química general que estudia el carbono, sus compuestos y derivados, tanto en sus propiedades físicas y químicas, como sus aplicaciones en la industria. Actualmente los compuestos orgánicos son tan numerosos que sobrepasan los 2 millones de compuestos y son todos aquellos que tienen carbono en su composición. Sin embargo, existen compuestos que tienen al carbono pero no son orgánicos, como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Entonces, antes de continuar, vamos a revisar un momento la tabla periódica y vamos a identificar en qué parte de ella se encuentra el elemento carbono. Ya nos encontramos aquí en la tabla periódica y, como ustedes pueden ver, tenemos nuestra tabla periódica de los elementos químicos actualizada. Entonces, habíamos estado estudiando nosotros hasta esta sección, toda esta sección, ¿verdad? La sección que corresponde a los metales, no metales incluso. Vamos a trabajarlo de esta manera. Hemos trabajado todos los elementos de la tabla periódica, excepto el elemento carbono. Hemos trabajado todo esto. Ahora nos toca a nosotros trabajar únicamente al elemento carbono, y es este. Aquí se encuentra. Aquí, ¿ve? Entonces es importante identificar, el estudio de la química orgánica se basa en el estudio único y exclusivo del elemento carbono. Por tanto, vamos a hacer un acercamiento. Vamos a verlo desde más cerca al elemento carbono. A ver, vamos a acercarlo mucho más. Ahí. Vamos a acercarnos mucho más. Y aquí tenemos el elemento carbono. ¿Ve? Aún más. Aún más. Aquí está. El elemento carbono ya lo tenemos aquí presente. Entonces dice, el carbono tiene, es el número 6, su número atómico. Tiene 4 estados de oxidación. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ve? 4 estados de oxidación. Entonces, nos vamos a dedicar a estudiar a este elemento importantísimo, al elemento carbono, el cual es la base para la química orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, el carbono es muy importante, especialmente para los seres vivos, porque todos los seres vivos estamos compuestos de carbono. Ahora ya nos encontramos en esta sección donde vamos a ver las diferencias entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Dos tipos de compuestos que existen. También hay dos tipos de elementos en forma general que están en nuestra tabla periódica: los orgánicos, los inorgánicos y los gases. Los metales, no metales y gases, también diríamos de esta manera. Entonces, veamos. Los compuestos inorgánicos, primero, inorgánicos. Vamos a tomar primero al grupo de los metales y no metales también, inorgánicos. Los compuestos inorgánicos presentan elementos metálicos, dice, presentan elementos metálicos en su composición. Entre ellos tenemos al sodio, potasio, calcio, hierro, magnesio. Son ejemplos, ¿no? Ahora, estos elementos metálicos pueden combinarse entre ellos para formar moléculas. Por ejemplo, agua, cloruro de sodio, es decir, la mezcla de cloro y sodio, que nosotros lo conocemos como sal.
entre otros elementos. ¿Qué más dice acerca de los compuestos inorgánicos? Generalmente presentan enlace iónico, es decir, transfieren sus electrones a la hora de combinarse. Como ya habíamos visto en el caso de combinaciones de óxidos y anhídridos, también habíamos visto hidruros, entonces han visto que los elementos transferían, ¿verdad? Un elemento cuando se combinaba con el oxígeno o con el hidrógeno, transfiere, comparte o cede electrones, entonces uno al otro, de eso está hablando, de transferir electrones. ¿Qué más? Número 3, el carbono no es necesario en su composición. De los compuestos inorgánicos, el carbono no es necesario. Número 4, necesitan elevadas temperaturas para descomponerse, altos puntos de fusión. Al ser metales, necesitan altas temperaturas para llegar a cambiar de un estado a otro, altísimas temperaturas. A veces pueden requerir temperaturas de 1000 grados, 2000 grados, 4000 grados, en algunos casos. Número 5. Por lo general, los compuestos inorgánicos son solubles en agua. Por lo general, son solubles en agua, se disuelven en el agua. Por eso es que el cloruro de sodio, que hemos leído aquí, este cloruro de sodio, puede disolverse en agua. El cloruro de sodio, ya dijimos que la sal puede disolverse en agua, es soluble en agua. ¿Qué más tenemos? Número 6. En solución, es decir, mezclados con agua, generalmente conducen la electricidad o corriente eléctrica. Entonces los metales son buenos, los compuestos inorgánicos son buenos conductores de electricidad. No todos, por supuesto, pero la mayoría de ellos sí. Actualmente se conocen cerca de 100.000 compuestos inorgánicos. Wow, es bastante, ¿verdad? Aquí tenemos agua, sal y elementos diferentes, ácidos, etcétera, que pueden existir, hidróxidos, que pueden existir en la naturaleza. Entonces, estos son los compuestos orgánicos. Ahora vamos a entrar a ver la diferencia de los compuestos orgánicos. Perdón, aquí vamos a revisar los inorgánicos. Ahora leamos acerca de los compuestos orgánicos. Nos dice, están formados por muy pocos elementos químicos llamados organógenos. Entre ellos tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno. Si ustedes unen estas palabras, tenemos el famoso CHON. ¿Ve? Si ustedes unen estas palabras, tenemos el famoso CHON. ¿Ve? C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Entonces, no se olviden del CHON. El CHON es la composición básica de todos los compuestos orgánicos, es decir, de todos los seres vivientes e inertes que tienen en su composición, en su estructura interna, al carbono, ¿de acuerdo? A eso llamamos compuestos orgánicos. Entonces, todos los elementos que tienen carbono pueden descomponerse. Así tenemos a los residuos orgánicos, como las frutas, las verduras. Todo lo que contiene en su composición carbono se descompone, y de esto podemos fabricar abonos orgánicos, como el humus, o la composta, o un biol, que son diferentes tipos de abonos orgánicos que nosotros podemos producir a partir de los restos orgánicos. Pero no termina ahí. Nosotros, humanos, también estamos formados de carbono. Así que cuando ya dejamos de existir, es decir, ya no vivimos, ya morimos, nuestro cuerpo se convierte en polvo. Es decir, nuestro cuerpo ahorita está formado por diferentes compuestos orgánicos, está formado por diferentes moléculas, sustancias, elementos. Están combinados entre ellos formando órganos, células y demás. Cuando ya morimos, estas células, estos órganos se descomponen, es decir, vuelven a su estructura original, a ser elementos simples. Y así funciona la naturaleza de los compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Entonces, los compuestos orgánicos están formados por muy pocos elementos, como el famoso CHON, conocidos como organógenos. 2. Presentan generalmente enlace covalente, es decir, están compartiendo electrones. Ahora, es importante también mencionar que un enlace covalente es un enlace muy fuerte, difícil de romper. Por eso es que cuando nosotros que estamos compuestos de carbono,
cuando bajamos la vista hacia el suelo, nuestros ojos no se caen, ¿verdad? No se caen. ¿Por qué? Porque estamos compuestos por enlaces covalentes. Nuestras células, nuestros componentes, átomos, están combinados por enlaces covalentes, enlaces muy fuertes que no pueden romperse, ¿de acuerdo? Número 3, el carbono es importante en su composición, es decir, como base principal es muy importante. 4, se descomponen fácilmente al calentarse. Esto sí es importante, al calentarse rápidamente se descomponen. Por eso es que cuando una persona es expuesta al fuego, por ejemplo un incendio, un accidente, la piel rápidamente se descompone. Se han dado cuenta que se le cae la piel, y en estos últimos accidentes hemos visto terribles cosas. O la ropa, cuando se acerca al calor rápidamente se quema, o el plástico. ¿Por qué? Porque están compuestos de carbono, entonces fácilmente se descomponen. Ahora, 5. No se disuelven en el agua. Esto es cierto. Los compuestos de carbono no se pueden disolver en agua fácilmente. Es decir, son insolubles en agua. ¿Se han dado cuenta que un pedazo de carne que compramos del mercado, ponemos en agua, se descompone? No. La grasa, el aceite no se descomponen. ¿Por qué? Porque son insolubles en agua. Pero si son solubles en solventes apolares como el cloroformo, éter, entre otros. El cloroformo y el éter son sustancias líquidas que descomponen a la carne, a las grasas, a todos los elementos que contienen carbono en su interior, en su estructura. Esto también es importantísimo recordar. Ahora, en solución, generalmente no conducen la corriente eléctrica, no conducen, son malos conductores de electricidad, no conducen nada. Y 7, actualmente se conocen 7 millones de compuestos orgánicos, y yo calculo que son mucho más. La ciencia nos dice que la cantidad de compuestos orgánicos son infinitos, porque el carbono se puede combinar con muchos otros elementos formando una gama infinita de compuestos. Tantos son que no los podemos contar ya. Muy bien. Y no nos olvidemos de la última sección. Isaac Newton nos recuerda, dice, todos los compuestos que tienen carbono se llaman compuestos orgánicos, son orgánicos. No hay excepciones. Existen compuestos que contienen al carbono, pero no son orgánicos. Por ejemplo, el carbonato de calcio, el ácido carbónico, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los que presentan propiedades de compuestos inorgánicos. Estos elementos que hemos mencionado tienen carbono en su estructura, pero no tienen propiedades como los orgánicos. Al contrario, tienen propiedades orgánicas. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con las diferencias entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos.